profesionalización de las instituciones de seguridad pública. Como ustedes saben, cada semana hemos tenido participantes, ponentes de primerísimo nivel de diversos países de América Latina. El día de hoy nos acompaña el doctor Diego Pérez Enrique desde Ecuador, y a nombre del contraalmirante Luis Enrique Barrios Ríos, director general de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad, a nombre de la Comisión Estatal de Seguridad, le damos la cordial bienvenida a quienes nos acompañan también a través de las diversas plataformas digitales, a través de Zoom y a través de la página oficial de la Comisión Estatal de Seguridad. Voy a permitirme leer una pequeña reseña curricular del doctor y luego daremos inicio a su disertación. El doctor Diego Pérez Enríquez es docente e investigador del Centro de Seguridad y Defensa en IAEN, en Quito, Ecuador. Es coordinador general de investigación de IAEN, Quito. También es coordinador y decano del Programa de Seguridad y Defensa, decano de la Escuela de Política Internacional y Seguridad, Escuela de Estudios Estratégicos y de Seguridad, también en IAEN, Quito. Investigador del área de Política y Sociedad del Instituto de la Ciudad, en Quito. Autor del libro Liderazgo Político y Transformaciones Institucionales en Ecuador, Relaciones Ejecutivo, Partidos Políticos, Fuerzas Armadas, 1996-2006, IAEN, en Quito, el libro es del 2018. Autor de múltiples capítulos de libros y artículos académicos sobre democracia, instituciones, seguridad y política internacional. Miembro de varios grupos de trabajo regionales sobre temas vinculados a la seguridad. Para nosotros es un honor poderlo tener el día de hoy, doctor, y agradecemos no solamente que nos haya regalado unos minutos de su valioso tiempo, sino que también pueda estar compartiendo con los alumnos, con los elementos que hoy nos acompañan en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad. Entonces, sin más, me pueden ustedes regalar un aplauso para el doctor y damos inicio. Doctor, todo suyo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Quiero comenzar pues reiterándoles que es para mí más bien el honor de estar acá, de dirigirme a ustedes. Siento que es uno de los espacios importantes para poder hacer academia, el poder trabajar directamente con quienes están trabajando, con quienes están haciendo el trabajo directo, efectivo alrededor de los temas de seguridad. Y en ese sentido he preparado una presentación que justamente va a procurar conectar estos dos mundos, ¿no? Va a procurar, por un lado, reflexionar sobre los temas que hacen a la seguridad desde la perspectiva teórica, para posteriormente abrir un espacio de discusión en torno a las experiencias y a la cotidianidad que ustedes como elementos encargados de la garantía de la seguridad puedan efectivamente tener, ¿no? Y tener un espacio de intercambio que creo que puede ser importante e interesante en este contexto. Ahora, si me dan un segundo, permítanme poner esta presentación. Ok. Asumo que están todos viendo la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Perfecto, gracias. Ok, entonces, les decía, el punto de partida en esta ponencia es teórico, ¿sí? Y vamos a tener una reflexión inicial que va a ser una reflexión teórica. Y esta reflexión teórica, o esta primera aproximación teórica, se va a complementar con una segunda aproximación que trata de mirar los problemas contemporáneos de la seguridad. En esa segunda aproximación vamos a intentar observar qué sucede, o reflexionar más que observar, reflexionar sobre qué es lo que sucede en la cotidianidad, en la contemporaneidad alrededor de los temas de la seguridad. Y buscaremos llegar a una tercera reflexión en torno a los escenarios de la seguridad para el mundo contemporáneo, ¿sí? Sobre todo pensando, yo voy a plantearles una reflexión quizás más macro
y ahí yo creo que va a ser interesante contar con el camino de regreso desde ustedes, con la retroalimentación desde sus experiencias y desde sus perspectivas sobre los problemas de la seguridad en el escenario contemporáneo. Y en ese sentido, ¿sí? Como les decía, la primera reflexión, el primer paso en esta presentación es pensar sobre la teoría, ¿sí? Y sobre todo pensar por qué es relevante la teoría, ¿ok? Y ahí yo creo que el punto de partida siempre es decir que la teoría no es la realidad, ¿ok? Y es estar conscientes de que quizás, sobre todo para gente que trabaja en la academia como yo, esta es una reflexión o un punto de partida absolutamente necesario. Recordar que la teoría no es la realidad, ¿no? He tenido colegas que se han peleado a muerte porque el uno creía en una teoría y el otro creía en otra teoría, y en realidad la teoría no es la realidad. La teoría lo que es una aproximación, son los lentes que nos prestan para observar un problema particular, ¿ok? Y esa es la primera reflexión que debemos tener en claro, ¿sí? La teoría es una interpretación de la realidad, y como toda interpretación adolece de ciertos vacíos, de ciertos defectos, va inevitablemente a carecer de ciertos enfoques, mientras otras teorías van a permitir ver otras cosas, ¿sí? Nuevamente, y para mí este es el símil más adecuado, es como los lentes. Los lentes tienen una gradación que nos permite ver ciertas cosas, y que si alteramos esa graduación, pues tendremos dificultades en ver otras cosas, ¿ok? Y esta es la primera reflexión que necesitamos hacer en este contexto. La segunda reflexión que cabe insertar aquí sobre la teoría es pensar, ¿sí? Que la teoría, las teorías, en plural, permiten hacer un juego que en la realidad no podemos hacer, ¿ok? Y esta es la ventaja de partir en la discusión sobre las teorías. Porque las teorías nos permiten jugar con variables, las teorías nos permiten plantear preguntas, plantear la típica pregunta del ¿qué tal si? Puntos suspensivos, alrededor de los temas que estamos viendo. Y vamos a poder jugar con esos elementos teóricos a priori, para poder entender, ¿sí?, cuáles son las consecuencias o cuáles son las dinámicas alrededor de un determinado proceso que tenemos al frente. ¿Ok? Hacer estas preguntas, jugar con esas variables, nos facilita, finalmente, nos facilita la posibilidad de entender qué otras interpretaciones son posibles, pero además entender y jugar con la posibilidad de que otras vías de acción son factibles frente a los problemas a los que nos estamos enfrentando. ¿Ok? Y en esa perspectiva, trabajar con la teoría nos permite justamente ese juego. ¿Ok? Pero además, yo creo que la teoría nos permite hacer una suerte de ejercicio de máquina del tiempo, ¿sí? Nos permite regresar hacia atrás sobre algunas visiones clásicas, sobre algunos problemas clásicos, para comprender la evolución de las ideas, pero además para comprender la evolución del problema que estamos tratando de atender, que estamos observando. ¿Ok? Y estos elementos teóricos, ¿sí? Y les pido disculpas por una introducción que quizás puede ser tan teórica, pero nos va a servir para trabajar lo que les planteo en un momento más. Les decía, estos elementos teóricos finalmente lo que garantizan es que podamos compartir, ¿sí?, una serie de perspectivas que han sido trabajadas sobre la base de la especulación, pero además sobre la base de la evidencia. Eso es lo que hace la ciencia. Especula y luego trata de conseguir la evidencia para comprobar aquella especulación. Lo que vamos a tratar de hacer, les decía, es jugar con estos elementos de la teoría, trabajar con estos elementos de la teoría,
para observar el problema de la contemporaneidad en cuanto a la seguridad. ¿Sí? Y ese problema de la contemporaneidad está dada, yo creo, alrededor de 3 puntos de partida. ¿Sí? Alrededor de 3 conceptos que son los conceptos con los que vamos a ir y regresar en varios momentos a lo largo de esta presentación. Si quieren verlo así, son los 3 pilares, o las 3 patas sobre las cuales se sostiene. Básicamente la cuestión es cómo el Estado, dentro de una delimitación geográfica, puede ejercer control. Y ese control pasa por la capacidad de despliegue militar, por la aprobación o la aceptación de las leyes por parte de la ciudadanía, por la implementación de un sistema jurídico civil y penal que restituya, pero que también sancione a quienes rompen con la norma, por la capacidad de cobrar impuestos, ¿sí? Por la capacidad de implementar un régimen político determinado, cualquiera que este sea. En fin, el problema de la soberanía, ¿sí? El problema de la soberanía ha girado siempre en torno a la capacidad que tiene el Estado para controlar el territorio, qué tan extensa es esa capacidad y cómo esa capacidad es efectivamente aprobada o rechazada por quienes viven en esos territorios. ¿Ok? Ese ha sido la línea clásica de la reflexión sobre el problema del Estado, que digamos, yendo a los tratadistas sobre la teoría del Estado y demás, ubican en 1648 el inicio de esto, ¿no? El inicio del Estado westfaliano, luego de la Guerra de los 100 años, la noción de que el Estado tiene un territorio, dentro de ese territorio opera bajo sus leyes, bajo sus reglas, bajo sus normas, y que un tercero, por fuera de ese territorio, no debería tener la capacidad de intervenir sobre él. ¿Ok? Lo que hemos encontrado, sin embargo, cada vez con más fuerza desde los años 90 del siglo XX, es que el Estado, bajo esas concepciones, tiende a ser severamente cuestionado. El Estado, bajo esas concepciones, tiende sistemáticamente a ser cuestionado en su capacidad de ejercer soberanía sobre la totalidad de su territorio. ¿Okay? Y hay un texto clásico de Anthony Giddens, un autor inglés, un texto clásico de Anthony Giddens que como director de la London School of Economics prepara hacia el año 2001, ¿sí? Y en el año 2001 Giddens reflexionaba sobre los que él sentía que venían convirtiéndose en los problemas más acuciantes para el Estado. ¿Ok? Giddens decía básicamente lo mismo que les he dicho. El Estado tradicional se planteó en términos de el control territorial sobre un espacio, y a partir de ese control la capacidad de predominio, de ejercicio de la soberanía. Lo que ha sucedido desde los años 90, decía Giddens, desde el fin del régimen comunista, es que el Estado ha ido perdiendo la capacidad de decisión sobre su territorio como consecuencia de 2 fuerzas que de alguna forma lo estiran, lo tensionan y de alguna manera lo fraccionan en un doble sentido. Por una parte, decía Giddens, está el rol que ejercen los organismos internacionales, las corporaciones transnacionales, las organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, ¿sí? Por un lado, están estas fuerzas que le exigen al Estado que ceda partes de su soberanía a favor de estas organizaciones. Por lo tanto, el Estado tendrá que ceder, parte de su política monetaria para operar en función de aquello que le dicta el Fondo Monetario Internacional. El Estado tendrá que ceder parte de su política laboral para adecuarse a lo que plantea la Organización Mundial de Comercio.
el Estado tendrá que introducir reformas a su sistema judicial para adecuarse a aquello que plantean las ONGs de derechos humanos o lo que sea, ¿sí? Esto no necesariamente es malo en su origen, ¿sí? Es decir, la lucha de organizaciones como Amnistía Internacional, por el contrario, puede ser encomiable, es importante, es relevante, permite el engrandecimiento, la garantía de los derechos humanos, etcétera, 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 pero en el contexto o en la perspectiva más bien, de la consolidación del Estado, comienza a generar una serie de vacíos en cuanto a la capacidad decisoria del Estado sobre su territorio. ¿Ok? Y esto con organizaciones legales. Luego hablamos en un rato más de las libertades. Por otra parte, decía Giddens, esta es la primera fuerza, ¿no? Aquello que viene desde lo internacional. Por otra parte, desde lo local, Giddens recoge en el año 2001, perdón, Giddens recoge esta reflexión en el 2001 y me parece que conforme pasa el tiempo se va haciendo más pertinente y más contundente. Giddens dice, el otro problema es que el Estado, desde dentro, enfrenta también una serie de presiones, ¿sí? De presiones por parte de organizaciones, por parte de comunidades, por parte de estructuras subnacionales que previamente no se habían cuestionado su pertenencia al Estado. Comienza el Estado, sin embargo, a enfrentar el problema de la presión de estos. Y por lo tanto, la comunidad indígena en el sitio X exige que se le otorgue territorio, exige que se le otorgue una capacidad jurídica diferenciada, exige que X y Z, ¿sí? La comunidad tal, en tal provincia, comienza a exigir mayores condiciones de autonomía. La organización no sé cuánto en tal ciudad pide que el gobierno le reconozca ciertos límites extraordinarios de autonomía para poder operar, para poder buscar su agenda, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que ha sucedido es que tanto a las presiones externas como a las presiones internas, los estados han comenzado a ceder y pasaron de ser un todo, ¿sí? Pasaron de ser una organización con pleno control del territorio, como se planteaba en 1648, ¿sí? Y como se mantuvo probablemente hasta los años 90 del siglo XX, pasaron de ser un todo a ser organizaciones con muchos huecos, ¿sí? Muy similares a un queso gruyere, ¿ok? Ustedes saben, el típico queso que tiene un montón de huequitos en su estructura interna que hacen que haya poco de queso y mucho de estructura, ¿no? mucho de cascarón, ¿ok? Y este es uno de los problemas preliminares, uno de los problemas iniciales en cuanto a la ciudadanía. La cuestión ahí, ¿sí?, es justamente preguntarse quién tiene el control sobre el territorio hoy, ¿ok? Porque hay un problema que lo vamos a ver en un rato más, y es que no podemos pensar en que estamos desterritorializados, como planteaban algunos teóricos en algún momento. No estamos desterritorializados. Las actividades humanas siguen ocurriendo físicamente, a pesar de que la pandemia nos ha demostrado que podemos virtualizar buena parte de las actividades, ¿sí? Si no fuera por eso, yo probablemente no estaría aquí con ustedes hoy, pero sí es importante considerar que no todas las actividades pueden ser desterritorializadas. Tarde o temprano necesitamos comer, y eso es una necesidad física inevitable que está atada al territorio, ¿sí? Tarde o temprano necesitamos dormir, física inevitablemente está atada al territorio. Y si quieren ponerse más virtuales, los servidores que permiten que yo a través de una conexión de internet esté conectado con ustedes hoy, esos servidores físicamente están asentados en algún lugar del mundo, ¿ok? Y por lo tanto necesitan el territorio. Y esto nos devuelve a la cuestión inicial. ¿Quién tiene efectivamente el control sobre el territorio? ¿Ok? Primera cuestión. El segundo concepto, les decía, es el concepto del sistema. ¿Ok? Un sistema se caracteriza por tener múltiples actores
que se interrelacionan entre sí y que establecen relaciones de cooperación o de competencia entre sí. Esas relaciones de cooperación o de competencia delimitan ciertas expectativas, ¿sí? Nuevamente, y vuelvo con un ejemplo personal para poner en términos más simples. Yo estoy aquí con ustedes hoy porque se estableció una relación de cooperación con la Secretaría de Seguridad del Estado de Morelos, ¿sí? A través de querido amigo Raúl Cadena. Se estableció esta relación, una relación de cooperación, y estos actores, la Secretaría de Seguridad, el doctor Cadena, yo, nos terminamos juntando en ese sistema, en ese microsistema, y conseguimos delimitar las expectativas en torno a una serie de intereses, de agenda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede en el sistema internacional, ¿sí? Y luego vamos a hablar de los otros elementos, pero partamos de la reflexión macro. Lo mismo, les decía, sucede en el sistema internacional. Los estados establecen relaciones de cooperación o competencia entre sí. Estas relaciones de cooperación o de competencia facilitan que el sistema adquiera ciertas características. Justamente en estos días que se celebran los 75 años de la conformación de la Organización de Naciones Unidas, pues ese es un ejemplo de cooperación, ¿sí? Una serie de estados, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, deciden que es necesario establecer ciertas condiciones de convivencia en el sistema internacional. Esas condiciones de convivencia implican la constitución de un régimen, y ese régimen, ¿sí? O la aceptación de ese régimen implica la cooperación entre los diversos actores. O sea, que sí, que esto va, que esto no va, y comienzan a constituir un régimen, el régimen de Naciones Unidas, que delimita las expectativas de qué puede, que no puede hacer cada estado. Y por lo tanto, cada cierto tiempo, los estados reciben sanciones efectivas o sanciones nominales en cuanto a sus actuaciones con relación a, digamos, derechos humanos, garantía de condiciones de vida para su población, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, entre el momento de fundación de Naciones Unidas, ¿sí? Y el momento del final de la Guerra Fría, vamos a tener un momento de predominio del multilateralismo. ¿Ok? Y esto, a ver, el predominio del multilateralismo no significa que el 100% de las decisiones se daban en el marco del acuerdo perfecto dentro de Naciones Unidas. No implica que se redujo o se eliminó la conflictividad. Lo que implica únicamente es que los actores del sistema internacional estaban de alguna manera obligados a establecer relaciones con otros actores, y a partir de esas relaciones podían construir una visión común sobre aquello que pretendían hacer, o por lo menos construir una visión en disenso sobre la forma que querían que tenga el mundo. Pero de todas maneras, las discusiones pasaban, de una u otra forma, pasaban por este filtro, por este espacio de coincidencia que debía ser Naciones Unidas y todos los órganos regionales y todos los órganos inferiores de menor rango que Naciones Unidas, ¿no? Esto caracterizaba el multilateralismo, ¿ok? Lo que vamos a tener desde el año 90, desde la caída de la Unión Soviética en adelante, ¿sí? Y me parece que hasta hoy, es una dispersión de esos esfuerzos, ¿ok? El sistema tiende a volverse disperso, y las interacciones que antes probablemente estaban concentradas en un espacio muy chiquito de la reflexión, tienden más bien a volverse muy dispersas. Es decir, Naciones Unidas sigue siendo importante, sí, los organismos regionales, qué sé yo, la OEA sigue siendo importante, sí, pero la importancia de estos organismos
a ratos tiende a pasar a un segundo lugar cuando comenzamos a reflexionar sobre el otro tipo de interacciones que pueden tener los estados frente a los otros actores del sistema. Es decir, no solamente vamos a buscar la discusión en el marco de Naciones Unidas, sino que probablemente vamos a buscar la discusión en otro espacio, en otro espacio más, ¿cómo decir? En otro espacio aislado, ¿sí?, de las negociaciones multilaterales clásicas. O nuevamente un ejemplo, ¿sí? En las postrimerías del último tsunami, ¿sí?, del tsunami del 2002, me parece, una planta de fabricación de autos, Nissan, en Indonesia, decide volver a construir la planta de fabricación que quedó destruida en el tsunami, decide volver a construir la planta exactamente en el mismo sitio donde estuvo su planta anterior, ¿sí? Hubo pérdida total, ustedes imaginarán, consecuencia del tsunami y demás. Sin embargo, Nissan agarra y vuelve al mismo sitio. ¡Puf! Lo vuelve a construir. Esto en contra de todas las advertencias que el mismo gobierno indonesio le hace. ¿Ok? Les dicen, no puede ser posible, ustedes no pueden construir la planta ahí, hay todos estos riesgos, los organismos internacionales de rescate, los organismos internacionales vinculados a la ayuda humanitaria y demás, les dicen, oigan, están locos, no pueden construir la planta ahí, van a haber problemas porque no sabemos cuándo venga el siguiente tsunami. ¿Okay? Nissan traza una negociación directa con el gobierno indonesio y al final del día el gobierno indonesio dice, bueno, sí, no tenemos problema en que pongan la planta ahí. ¿Ok? Las razones súper simples, ¿sí? Desde la perspectiva de Nissan, los costos de mano de obra son tan bajos que es en Indonesia que les resultaba preferible volver a construir una planta en el mismo sitio exacto, con el riesgo de que la planta se vuelva a destrozar completamente, pero aún así eso salía más barato que trasladar las operaciones a otro país con restricciones laborales más severas, con etcétera, 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 más impuestos en la infraestructura, lo que ustedes quieran que sea, ¿sí? Pero por otra parte, al gobierno indonesio, ¿sí?, le convenía tener esta planta operando allí porque garantizaba que efectivamente se otorguen N puestos de trabajo para la gente. Independientemente, ¿sí?, independientemente de que esto podía entrañar un riesgo para la seguridad. ¿Ok? El problema era un problema de corto plazo, era un problema de reactivación económica, era un problema de garantizar a la gente un puesto de trabajo en ese momento. ¿Ok? Y no importa cómo el sistema internacional giraba alrededor de esto, ¿ok? Lo que importó fue este acuerdo entre esos dos actores. Con esto no estoy diciendo que previamente el 100% de las decisiones internacionales hayan pasado por algún tipo de mediación del sistema internacional, pero cada vez más, va a sonar paradójico, pero cada vez más los organismos internacionales, las instancias internacionales de coordinación de decisiones, cada vez estos tienen menos capacidad de incidencia sobre decisiones entre los estados y un tercero, ¿sí? La decisión era entre una corporación transnacional y el gobierno nacional. Decidieron que esto iba en ese sentido, independientemente de cualquier otro tipo de decisiones que pudieran haber existido, ¿sí? Y vamos a encontrar ejemplos de este tipo en torno a la minería, en torno a la extracción petrolera, en torno a la inversión en plantas hidroeléctricas, en fin. Vamos a encontrar ejemplos de este tipo a lo largo del mundo, muchísimos más, ¿sí? Y lo que implica es que
El sistema, que previamente tendía a ser bastante más contenido entre pocos actores, cada vez más tiende a ser disperso, ¿sí? A jugar con muchos más actores. Y por lo tanto, las posibilidades de control, de seguimiento o de discusión, por lo menos, de las decisiones son cada vez más débiles. Y nuevamente, con esto cierro el paso al siguiente punto, nuevamente, me estoy refiriendo solamente al ámbito de lo que ocurre en lo legal, ¿sí? Luego de un momento vamos a discutir sobre lo que viene en el ámbito ilegal. ¿Okay? Tercer concepto, ¿sí? Es el concepto de poder. ¿Okay? Y este concepto en la discusión sobre la seguridad es probablemente el concepto madre, el concepto central, ¿sí? El más importante y el más fuerte en cuanto a lo que podemos utilizar para la reflexión sobre la seguridad. ¿Ok? La reflexión es aquella que planteaba Weber sobre la discusión en cuanto a la construcción misma del Estado, ¿sí? Y cuando resaltaba que el Estado es aquel que tiene el monopolio legítimo de la violencia. ¿Ok? Se presume que un actor, solo uno, tiene el monopolio legítimo de la violencia, ese es el Estado, quien endosa esa capacidad a las organizaciones, a las instituciones de seguridad, policía, fuerzas armadas, y estas pueden ejercer a nombre del Estado la violencia. ¿Ok? Tienen el monopolio legítimo de la violencia. ¿Ok? Y estas instituciones no solamente que teórica y jurídicamente tienen ese monopolio, sino que además tienen la capacidad efectiva para ejercerlo. ¿Sí? Se presume que son las únicas que pueden poseer armas, dependiendo de la legislación, pero digamos son las únicas que pueden poseer armas, utilizarlas, ¿sí? Y tener un amparo legal para aquello. ¿Ok? Y alrededor de este concepto, ¿sí? Vamos a tener una larga trayectoria de teoría realista, ¿sí? Una larga tradición de teoría realista, que se va a confrontar en realidad hacia finales del siglo XX. Yo puse siglo XXI solo para reducir un poco los caracteres, pero hacia finales del siglo XX esta teoría realista se va a confrontar con los postulados de la teoría crítica, que es de lo que vamos a hablar en este momento, ¿sí? Y que tiene que ver justamente con el problema del poder. ¿Ok? El poder básicamente implica la capacidad de decisión, ¿sí? La capacidad de decisión y la capacidad de influencia sobre un tercero. ¿Ok? Es decir, si yo tengo poder, yo decido, no sé, ponerme este traje hoy, ¿sí? Y si yo tengo poder, puedo influir sobre un tercero hoy diciéndole, ¿saben qué? Todos tienen que utilizar corbata roja el día lunes. ¿Sí? Poner un ejemplo tonto. ¿Ok? Y esto es lo que hacen los estados. ¿Sí? Los estados van a trazar un régimen jurídico que va a moldear a la sociedad de manera que quien rompe con esa norma inevitablemente termina siendo sancionado. ¿Sí? Ya sea sancionado efectivamente por vía del derecho penal o sancionado moralmente por vía de las presiones sociales que se pueden ejercer en torno a este tipo. ¿Okay? En términos de la discusión sobre la seguridad, ¿sí? El poder realista clásico estaba concebido en torno a la capacidad de control del territorio por medios militares, ¿sí? Y nos remitía a la noción clásica, de la discusión en términos territoriales, en términos de la confrontación de una frontera versus otra, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas desplegadas en la frontera, no sé, de Ecuador con Perú, para garantizar que nadie se pase un centímetro más de aquello que decía el mapa, ¿sí? Que se respeten aquellos límites territoriales. Y esta era la concepción clásica del realismo, ¿sí? El Estado tiene que construir sus capacidades
para lograr el control de su territorio, y el control de su territorio está dado, está garantizado por las capacidades, por el poder que es capaz de acumular. Este poder, generalmente en la perspectiva clásica, se lo medía en términos de capacidades militares. Las perspectivas neorrealistas añadieron a esto otro tipo de capacidades, ¿no? Capacidades económicas, capacidad de influencia cultural, etcétera, 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 pero que de alguna forma remitían a lo mismo, ¿sí? Un territorio específico, dentro del cual, como decíamos, una diapositiva atrás, dos diapositivas atrás, un territorio específico donde el Estado puede controlar todo lo que sucede allí. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a tener, ¿sí? Lo que vamos a tener es una discusión quizás un tanto más compleja cuando estas nociones clásicas de poder se desdibujan, ¿sí? Cuando estas nociones se debilitan y no se debilitan, cuando estas nociones de poder se transforman en realidad, ¿ok? Y decir los años 90 del siglo XX es poner una fecha al azar, no tan al azar, pero con el hecho de la caída de la Unión Soviética nos permite hacer ese corte, pero en realidad es un proceso que comienza mucho antes, con el proceso de discusión, de internacionalización de las inversiones, ¿ok? Con lo que muchos autores denominan como el inicio de la globalización. Perdón, con lo que muchos autores, les decía, denominan como el inicio de la globalización, ¿ok? Este momento en el que los capitales financieros comienzan a internacionalizarse y por lo tanto tienen la posibilidad efectiva de trasladarse de una latitud a otra. ¿Ok? Y aquí es donde la teoría crítica va a surgir. ¿Ok? Y la teoría crítica va a plantear que el poder en realidad no radica en la capacidad de control del territorio por medios militares, sino que el poder radica en la capacidad del control de la economía y de sus instituciones. ¿Sí? Quien controla la economía tiene el poder realista, ¿sí? Tiene el poder verdadero. ¿Ok? Este es el toro que está ahí en las afueras de Wall Street y que sirve de alguna forma como símbolo de aquel poder. ¿Ok? No sé si me siguen hasta ahí, no sé si estamos bien hasta ahí. Sí, todo bien, doctor. Perfecto, gracias. Ok, ahora, vamos dos diapositivas más, me parece, 3 diapositivas más. ¿Ok? Existen entonces estas dos nociones, ¿sí? Una noción clásica realista de poder, una noción crítica donde el poder está ubicado en las transacciones económicas, ¿sí? El tema es que, como les decía, la teoría lo que hace es plantear visiones ideales, ¿ok? Y por lo tanto, los teóricos realistas van a argumentar siempre alrededor de por qué el poder, ¿sí? Van a argumentar siempre alrededor de por qué el poder siempre puede entenderse en términos militares. Los de la teoría crítica van a argumentar de por qué el poder puede entenderse siempre en términos económicos, ¿ok? En realidad, lo que yo creo es que es necesario hacer una convergencia de esas dos perspectivas para comenzar a aproximarnos de los problemas que tenemos con el mundo contemporáneo. ¿Okay? Como les decía antes, hoy, siglo XXI, a pesar de toda la virtualización que tenemos, el territorio sigue siendo importante, ¿sí? La geopolítica sigue siendo importante. Si el control del territorio no fuera importante, China no construiría estas islas artificiales en el Pacífico, ¿sí? Si el territorio no fuera importante,
ninguno de los países en el mundo invertiría en fuerzas de seguridad para su control territorial. ¿Sí? Si el territorio no fuera importante, el problema palestino-israelí se hubiera resuelto ya hace un rato largo. ¿Sí? El territorio sigue siendo importante. La geopolítica sigue manteniendo su vigencia y las perspectivas clásicas de la geopolítica siguen estando allí, lo que implica que los problemas clásicos de la geopolítica, del control del territorio, siguen estando allí. ¿Ok? Las regulaciones internacionales siempre han sido débiles, pero aparentemente como consecuencia de la dispersión de estos actores, actualmente son mucho más débiles. ¿Sí? Y son más débiles no porque sean menos eficientes, que sí lo son, pero no porque sean menos eficientes, sino que son más débiles porque los actores tienen muchas más opciones de conseguir interlocutores. ¿Sí? Y todavía estamos pensando en los términos legales. ¿Ok? Pero pensemos, el Ecuador en los años 90 y hasta el año 2000, cuando tuvimos nuestra primera gran crisis, estuvo siempre atado a la capacidad de firmar una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional para acceder a recursos que nos permitan como Estado sobrevivir un día más. ¿Ok? Desde el año 2014, sistemáticamente, año tras año, el Ecuador ya no juega con el FMI, el Ecuador juega con China. Y por lo tanto, estas regulaciones que implicaban, qué sé yo, perfecto, les prestamos $100, $200 millones, $200 mil millones, lo que quiera que sea, ¿sí? Les prestamos este dinero a cambio de que introduzcan esta reforma laboral, introduzcan esta reforma de seguridad social, introduzcan esta reforma de seguridad social, aquello ya no corre más, ¿sí? Porque China se volvió un prestamista adecuado que no pregunta mucho, que no pide mucho más allá de que paguemos. ¿Sí? Esto entre comidas y comidas grandes, ¿no? Hay una serie de particularidades en esas negociaciones que no cabe entrar ahorita, pero el hecho es que el sistema internacional cada vez tiende a debilitarse, ¿sí? Y las regulaciones del sistema internacional cada vez tienden a ser más débiles, ¿ok? Y por lo tanto, cada vez se vuelven un tanto más difícil, un tantito más difícil conseguir que el sistema internacional opere como se presume que debería operar, ¿ok? Pero adicionalmente, una consecuencia de los dos elementos anteriores, ha hecho que se restablezca y se reconozca la relevancia, la necesidad del poder militar. El poder militar es necesario, punto. ¿Sí? Tener capacidades militares, capacidades del ejercicio de la violencia legítima para controlar el territorio es absolutamente necesario. ¿Ok? Ahora, es necesario, esas capacidades son necesarias, pero no lo son todo. ¿Sí? Porque como veíamos en la otra vertiente teórica, existen una serie de dinámicas económicas transnacionales que superan largamente las capacidades de los propios estados, que superan largamente las capacidades de los propios sistemas internacionales. ¿Sí? Esas dinámicas económicas internacionales no solamente que son masivas, sino que son sumamente ágiles. Y cuando las trasladamos al ámbito de lo ilegal, son aún más masivas y aún más ágiles. ¿Ok? Y por lo tanto, esas dinámicas económicas transnacionales escapan largamente a las capacidades de control de los estados. ¿Ok? Los estados no tienen capacidades de control sobre los procesos financieros globales. Los organismos internacionales no tienen capacidades de control. Parecería que siempre están corriendo 1 o 2 pasos por detrás de estos. ¿Ok? Y aparte de esto, o adicional a esto, las disputas clásicas por el territorio, las disputas clásicas por el control de espacios del territorio, ¿sí? Se mantienen ocurriendo, pero en escenarios de diversa naturaleza.
en escenarios urbanos o en escenarios en los cuales el Estado nunca logró construir la estatalidad, ¿sí? Pensando en las favelas de Río de Janeiro, pensando en la zona de Putumayo, en la frontera de Ecuador con Colombia, y ustedes seguramente tienen varios ejemplos más. ¿Okay? El hecho es que hay una confrontación, ¿sí? Hay una confrontación en la concepción del poder. Porque en este momento, en esto que de alguna forma se denomina la posmodernidad, el poder está concebido en estos términos. Sí, esto no lo digo yo, lo dice Sheldon Walling, un autor estadounidense que trabaja sobre el problema del poder. ¿Sí? Y el problema del poder es que todo, en los últimos, según Walling, en los últimos 200 años, todo alrededor del Estado giró para garantizar esto, ¿no? Para garantizar que los individuos, para garantizar que el Estado promueva lo previsible, es decir, para que los individuos cumplan los contratos, para frenar los excesos, para educar a la población en las habilidades necesarias para ser entes productivos dentro del sistema económico y para que el Estado esporádicamente se ocupe de las emergencias, ¿sí? El poder postmoderno de alguna forma se constituyó alrededor de estas premisas, ¿ok? Y el problema es que atrás de esas premisas, alrededor de esas premisas, el Estado se conformó en una estructura muy cerrada, con una población muy restringida a cumplir con estas perspectivas. ¿Ok? ¿Qué es la población que cumple con esto? Es de ese 99% del que hablaban las protestas del Occupy Wall Street. ¿Sí? El 1% restante es el que toma las decisiones, el que administra el Estado, dentro de lo legal, pero también ese 1% lo comprenden aquellos que operan por fuera de la legalidad estatal. ¿Sí? Lo comprenden aquellos actores que han roto con el Estado, han roto con la normativa local o internacional y han decidido encontrar un filón de negocios en el problema, perdón, en la ilegalidad de los diversos tráficos que pueden haber, ¿sí? Comenzando por el de drogas, ¿sí? Probablemente terminando con el de animales, con la minería ilegal, con el tráfico humano, etcétera, 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 ¿sí? Todas las ilegalidades y todas las perversiones operando dentro de ese 1%, ¿sí? Porque desde mi perspectiva al menos, el problema de la seguridad sí comprende todos los elementos realistas de los que hemos hablado y se necesitan, no se los pueden obviar, pero el problema de la seguridad está concentrado en el problema de la economía, ¿ok? Y en tanto el problema de la economía, en tanto económicamente lo ilegal siga siendo tan atractivo, es difícil una alternativa, ¿ok? Sobre todo en un mundo, siglo XXI, donde nos enfrentamos a una serie de nuevos conceptos, ¿sí? Y a una serie de nuevos fenómenos, ¿ok? Las amenazas son cada vez más transnacionales, ¿sí? Sabemos que las organizaciones ilegales que operan en la frontera entre Ecuador y Colombia, en el Putumayo, son organizaciones que hacen tráfico de drogas y que tienen como destino final los Estados Unidos, pero que son administradas por los carteles mexicanos, ¿sí? Las amenazas son transnacionales. Ya no se trata de que el problema que me afecta a mí me afecta solamente a mí. Somos parte de un sistema y parte de una red con todas estas deficiencias. Las instituciones, tanto los organismos internacionales en lo internacional, como la democracia en lo local, se debilitan sistemática cotidianamente. Y esto implica que los individuos cada vez más dudan de la capacidad de respuesta que aquella instancia superior que se presumía que era el Estado
que de instancia superior, que se presumía que eran los organismos internacionales, los individuos cada vez dudan más de las capacidades de respuesta que estos les puedan dar. Y por lo tanto, van a comenzar a encontrar en estos regímenes crimilegales, como utilizaban algunos autores, van a comenzar a encontrar en estos regímenes crimilegales la respuesta a sus demandas. ¿Sí? Y esto, nuevamente, ustedes seguramente tienen muchos más ejemplos. Yo tomo un ejemplo lejano y exótico nada más. Pero en la Somalia, ¿sí? En Somalia, donde el gobierno en algún momento eran 5 manzanas del centro de Mogadishu, y eso era el Estado, todo el resto estaba librado a los clanes, en esas condiciones, ¿sí? Quienes lograban construir algún tipo de institucionalidad eran las organizaciones islamistas extremistas, ¿sí? Al-Shabaab. ¿Y qué era lo que la gente más les demandaba a ellos? No era ni alimentación, ni seguridad, ¿sí? Lo que les demandaba era algún tipo de estructura jurídica que garantice la resolución de conflictos. Este señor se robó mi gallina, por favor sanciónenle. ¿Sí? El ejercicio de la justicia, ¿sí? La resolución institucionalizada de los problemas es lo que en última instancia garantizaba que estas organizaciones tengan reconocimiento. Y por eso eventualmente estas organizaciones islámicas radicales terminaron volviéndose tan potentes, tan importantes. Entender la dinámica, la fortaleza de las organizaciones, de cualquier organización criminal, implica necesariamente entender cómo establecen este vínculo de relación con la gente. Que sí, es a través del temor, sí, es a través de la coerción, pero también es a través de la provisión de respuestas ante ciertos demandas. Recuerdan en estos kits de alimentos, en la pandemia, estos kits de alimentos provistos por los carteles. ¿Sí? Y claro, nos arroja un mundo de incertidumbre. Incertidumbre sobre la reacción del Estado frente a esto, incertidumbre sobre la reacción de los ciudadanos frente a esto. Honestamente no sabemos qué va a pasar. ¿Sí? Y si bien la seguridad tiende a ser una construcción teórica, eminentemente teórica, ¿sí? Y se presume que la seguridad es lo opuesto a todo lo que he dicho, ¿sí? A todo este escenario negro que he dicho, ¿sí? Ninguno de estos fenómenos es completamente comprendido, ¿sí? Por ninguno de los autores que podemos leer. Y además estos fenómenos cambian constantemente, ¿sí? En los últimos 20 años, el negocio del tráfico de drogas ha cambiado 2 o 3 veces, ¿sí? Pasó de una estructura de producción y envío a una estructura mucho más compleja que es producción, envío, resguardo y adquisición de los estamentos estatales alrededor de eso. ¿Ok? La seguridad en última instancia enfrenta una serie de límites, ¿sí? Por el lado del Estado está el límite de la legalidad, ¿sí? La normativa legal llega solo hasta cierto punto y el Estado no puede, ustedes saben, la normativa siempre corre 1 o 2 pasos por detrás, de la realidad, ¿sí? Y para el Estado ese es un problema, ¿ok? Hay un problema de legalidad, hay un problema de capacidades, ¿sí? Las capacidades que un Estado promedio puede llegar a construir frente a aquellos que están operando en la ilegalidad, tienden a ser mucho más débiles, o mucho más ineficientes, o a tomar mucho más tiempo, pero tienden a tener algún déficit, ¿sí? Y además, y esto no es menor, y creo que podría ser el centro del problema, ¿sí? Un principal límite de la seguridad, para la seguridad, ¿sí? Del costado del Estado, es la voluntad, ¿sí? Y aquí no necesariamente me refiero a la voluntad del Estado, que lo estamos entendiendo como una entelequia, sino a la voluntad de los gobernantes, de quienes están administrando el Estado, a la voluntad de atender estos problemas. ¿Ok? En un seminario en el que estaba la semana anterior, uno de los expositores
mencionaba cómo todas las campañas electorales de toda América Latina están directa o indirectamente financiadas por organizaciones criminales internacionales. Si es que esto fuera verdad, ¿sí?, se explicaría por qué hay acciones que no son coherentes con la voluntad de los estados para responder ante el problema de la seguridad. Y por el otro lado, ¿sí?, en el ámbito del sistema internacional, el problema está dado por las débiles capacidades de intervención, ¿sí?, por el problema mismo de la definición de qué es la seguridad, qué tipo de seguridad estamos buscando, y por la diversidad de intereses que pueden existir desde el sistema internacional, que nuevamente se relacionarían con el problema de la voluntad, ¿sí? Con esto termino, ¿sí? Barry Busan, un autor inglés clásico en los estudios de la seguridad, hace este planteamiento, ¿sí? No solo es el Estado un objeto amorfo, polifacético y colectivo, cuya seguridad puede buscarse en varios modos, sino que además hay también muchos estados. Y la discusión sobre la seguridad de uno no puede hacerse sin referencia a la seguridad de los demás, ¿sí? El concepto de seguridad colectiva. A este concepto de seguridad colectiva yo le añadiría una cosa, ¿sí? No hablamos más solo del problema de la seguridad del Estado, sino del problema de la seguridad de los individuos dentro del Estado. Y cómo esos individuos dentro del Estado tienen a ratos que lidiar con el problema de la propia estatalidad, ¿sí?, con el problema de la propia dinámica, ¿sí?, el problema de la propia dinámica del Estado en esas múltiples interacciones, ¿sí?, ya sea en las interacciones del costado legal, la garantía de la seguridad, o las interacciones del costado ilegal, ¿sí?, en las relaciones que tras bastidores se puedan dar y la forma como éstas puedan afectar en última instancia a la seguridad. ¿Ok? Hasta ahí mi presentación. La presentación está disponible en esta página, ahí la pueden descargar. Les agradezco y más bien, no sé, quisiera abrir el espacio para preguntas, para discusiones, para conversar un poco. Doctor, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado sumamente claro el tema, pero sobre todo causa un poco de cuestión a debatir el tema no solamente de la seguridad en este panorama transnacional que ya usted señalaba, sino en el concepto que establece Weber a través de que el Estado tiene el monopolio de la fuerza o puede ejercer ese monopolio de la fuerza. Los compañeros que hoy nos acompañan en el auditorio son elementos de seguridad, pero del perfil de custodia penitenciaria. Y a mí me gustaría preguntar respecto a lo que usted ha disertado, esta idea de poder y de seguridad en los tiempos posmodernos, ¿cómo se puede entonces interpretar el tema a través de las crisis no solo de seguridad, sino de hacinamiento, de autogobierno, que existen en muchas de las prisiones de América Latina y especialmente en las de México, donde el crimen organizado no solamente está inmiscuido en temas electorales, sino también de política, también de gestión de gobierno y por supuesto que de prisiones, porque creo que aquí los compañeros es donde más lo viven más como desde una realidad mucho más cercana, hablando de las realidades que usted mencionaba, y entonces cómo el Estado ahí ejerce este monopolio de la fuerza cuando se ve una situación completamente diversa, ¿no?, al interior de las prisiones. Sí, a ver, el problema penitenciario creo que es común en América Latina, o creería yo que es común a todo el continente en realidad, por lo menos desde los Estados Unidos hacia abajo, hacia Argentina, creería que tenemos todos un problema común, ¿sí?
Y alrededor del caos penitenciario, alrededor del caos que hay en este ámbito, para mí la primera pregunta, la pregunta de cajón es, ¿quién se beneficia de que las cosas sean como son? ¿Sí? Y les cuento la experiencia del Ecuador, ¿ok? Les cuento la experiencia del Ecuador porque aparentemente, inicialmente, daba para pensar que todo cambiaría y resulta que todo empeoró, ¿sí? El Ecuador en el 2014 inicia un proceso de reforma penitenciaria, ¿ok? Teníamos cárceles, la cárcel más antigua del Ecuador había sido construida en el siglo XIX, en 1860 y tanto. ¿Ok? Seguía en funcionamiento. Tenía un problema terrible de hacinamiento. Operaba en el centro de Quito, ¿sí? En el centro histórico de Quito. La segunda, ¿sí? El segundo centro penitenciario más grande del Ecuador, Guayaquil, penitenciaría del litoral, había sido construida en los años 50. Tenía igualmente un gravísimo problema de hacinamiento, de salubridad, todos los problemas que ustedes probablemente ya saben. ¿Ok? Frente a esos problemas, el gobierno en 2014 dice, perfecto, hay que resolver este problema, las cárceles no solamente que son insalubres, sino que son grandes centros de administración de las organizaciones ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que encontramos en el discurso estándar alrededor del problema carcelario. Lo que hace el gobierno es construir 7 u 8 nuevos centros penitenciarios alrededor de todo el país. Centros penitenciarios construidos en cuanto a infraestructura, siguiendo el modelo estadounidense, ¿sí? Con zonas de aislamiento, con pabellones que no tienen intercomunicación entre sí, con altísimas medidas de seguridad, todo de película, entre comillas. ¿Ok? Y estos centros penitenciarios, ¿sí? Comienzan a operar casi inmediatamente. El primero se inaugura en el 2015, en el 2016. Es decir, se construyeron rápido, comenzaron a operar rápido. ¿Ok? Y tras eso, tras la puesta en funcionamiento, la puesta en marcha de estos centros, lo que sucede a continuación es que el problema se reproduce, ¿sí? El problema comienza a suceder nuevamente, ¿ok? Y en el último año y medio, en estos centros penitenciarios nuevos, asépticos, aislados, donde tienes inhibidores de señales de celular, donde tienes toda la tecnología necesaria, comienzan a haber nuevamente peleas entre bandas criminales opuestas, ¿sí? Nuevamente se encuentra que hay un flujo continuo, sistemático, regular de drogas, ¿sí? Y de armas, y que además los líderes de las organizaciones siguen administrando lo que ocurra afuera, ¿sí? Básicamente las organizaciones criminales siguen siendo administradas por sus jefes, y si es que se ha capturado al jefe de la organización, este no ha dejado de ser el jefe, sigue operando afuera. ¿Sí? Digo, no es un escenario muy distinto de lo que ocurre en cualquier sitio de América Latina. ¿Ok? Y con esto nos vamos a encontrar con que finalmente no es un problema de infraestructura, ¿sí? Es, desde mi perspectiva, un problema de decisión política. ¿Ok? Y yo les decía al inicio de esa respuesta, ¿quién se beneficia? ¿Sí? Si lo que decía este colega en este seminario de la semana anterior es cierto, si es que buena parte, o todos, o sea, los candidatos, todos los actores políticos, son financiados directa o indirectamente por organizaciones criminales, muy probablemente parte del trato es garantizar que las presiones funcionan como funcionan, ¿sí? Probablemente se gana mucho más manteniendo el hacinamiento, ¿sí? La sociología dice que es mucho más fácil perderse en medio de un espacio hacinado, ¿sí? Antes que en
espacios confinados, con números limitados y demás. Digo, muchas de las cosas, muchos de los problemas que nos vamos a encontrar no son casuales, ¿ok? Y nos devuelven al problema original que yo les planteaba, les planteaba desde la teoría, pero les devuelvo en forma de pregunta desde la práctica. Se supone que el Estado ejerce su soberanía, ejerce el control sobre los territorios que están a su cargo. Si el Estado no puede controlar una cárcel, ¿sí? Porque finalmente cuando hay un motín, finalmente cuando hay tráfico de drogas o tráfico de armas o decisiones o acciones ilegales desde el espacio en el que se presume hay más control del Estado, ¿sí? Quiere decir que el Estado no está controlando nada, ¿ok? Y si es que el Estado no está controlando nada, allí tenemos un problema de soberanía. Y frente al problema de soberanía, ¿cuál es la respuesta? La respuesta a priori sería mucha más presencia, mucha más capacidad de ejercicio de la violencia legítima, ¿sí? Pero esa mucho más capacidad, esa capacidad maximizada, probablemente implica otras cosas. Y eso, entre esas otras cosas probablemente implica decisión política para hacerlo, ¿ok? Y digo, la dinámica en cada país será distinta, pero me parece que es importante pensar quién se beneficia atrás de cada una de estas cosas. Probablemente al encontrar quién se beneficia, encontramos cuál es el origen del problema y quizás encontramos la solución al problema. Doctor, muchas gracias. De hecho, de esto último, la semana pasada debatíamos con algunos compañeros respecto, curiosamente, no solamente al ejercicio del uso legítimo de la fuerza, sino a cuánta fuerza entonces se debe de implementar para contener o tratar de controlar lo que pasa dentro de las prisiones. Y eso, por obvias razones, pues se contrapone en esta lógica de para mayor control, mayor fuerza, se contrapone contra el ejercicio legítimo también de no solamente del Estado de Derecho, sino también de el respeto irrestricto que debe de observarse de los derechos humanos al interior de las prisiones, ¿no? Y entonces algunos compañeros pues teníamos ahí conceptos pues un poco contrapuestos, porque claro, o sea, dentro de las prisiones es muy difícil hablar de derechos humanos y ellos en esta función no solamente de custodia de la seguridad y pues de todo lo que pasa dentro de prisiones, también tienen al mismo tiempo que guardar los derechos de las personas privadas de la libertad en el entendido de que aun y cuando han cometido conductas delictivas, la que sea, de cualquier tipo penal, dependiendo de qué tipo de prisión sea, pues siguen considerándose, porque siguen manteniendo su condición de persona y por tanto tiene que haber esta protección de los derechos. Entonces, es una suerte pues de una cuestión muy, muy complicada, porque desde lo teórico, que usted lo mencionaba al inicio, pues digamos que la respuesta es inmediata, ¿no? Hay que atender los derechos fundamentales, pero desde esas otras realidades, pues también suceden situaciones de una magnitud mucho más compleja al interior de las prisiones. Me gustaría preguntar si alguien de los compañeros tiene alguna pregunta para no también monopolizar yo el uso del micrófono. ¿Por acá? Sí. Bueno, mi nombre es Carlos, trabajo en la zona penitenciaria. Entonces, pues yo pienso pues que los tratados internacionales se han ido, como dice usted, se han ido debilitando, han ido perdiendo fuerza, pero yo creo que México antes de aceptar un tratado debe de ver varios factores, ¿no? Porque no es la misma economía de otros países, no son las mismas necesidades, ¿no? No son, entonces, si hablamos de estandarizar cárceles como el ACA, aquí en México primero debe de pensar cuánto presupuesto yo le invierto a algún centro penitenciario y para ver si va a poder, ¿no? Si va a poder estandarizar cárceles aquí en México y ver pues ciertamente si va a poder con ese cargo, ¿no? Antes de firmar algún tratado. Yo creo por ahí va que se debilitan los tratados,
porque no se cumple, pues no, México no puede con eso todavía por la cultura también que también tenemos. Yo siento que por eso se debilita, ¿no? Sí, perdón, me adelanto en la respuesta, si está bien. Efectivamente, o sea, a ver, creo que hay un doble problema ahí. A ratos, lo que desde el sistema internacional se demandaba a los estados tendía a ser exagerado, ¿sí? Tendía a ser desconectado de la realidad que enfrentaban estos países. Hay un libro un tanto viejo ya en este punto, es un libro del año 98, eh, escrito por Stiglitz, ¿sí? El Premio Nobel de Economía, que se llama La globalización y sus descontentos. Y en este libro Stiglitz hablaba sobre cómo gente en Washington, en el piso, no sé, en el piso 27 de un edificio en Washington, decidía sobre la política pública en Botswana, ¿sí? Y claro, llegaba la misión del Banco Mundial a Botswana, envuelta en una burbuja de seguridad, llegaba del aeropuerto al hotel, del hotel al Ministerio de Economía, les decía qué es lo que debían hacer y 48 horas después estaban de vuelta en el avión camino a Washington. ¿Sí? No pisaban la realidad y sin embargo decidían sobre la realidad de ese país. Y siento que pasa lo mismo en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito económico, sino en todos los ámbitos. Y esta dificultad justamente me parece a mí, y esto que usted señala, Carlos, es lo que ha generado que el sistema internacional por sí mismo se debilite, ¿sí? Porque tarde o temprano los estados han comenzado a decir, ok, todo bien, pero esto para mí es difícil de cumplir, esto para mí no es conveniente de cumplir, ¿ok? Y comienza a romperse ese espacio. Ahora, el gran problema es que la teoría, por lo menos la teoría, pero creo que la práctica también es así, dice que en la política no puede haber el vacío. El vacío siempre es cubierto por alguien más, ¿sí? Y si nos enfrentamos a un vacío de estatalidad y a un vacío del sistema internacional, ¿quién va a cubrir ese vacío? Y me parece que en muchísimos casos, ese vacío ha sido cubierto por organizaciones criminales internacionales. Organizaciones criminales que, sí, o sea, son organizaciones enfocadas en un negocio ilegal, pero negocio al fin, que les produce réditos increíbles y que por lo tanto les provee de capacidades que a ratos superan las propias capacidades de los estados, ¿sí? Y si nos enfrentamos, ¿sí? Aquí les hago un ejercicio mental odioso, pero si nos ponemos del otro lado, ¿sí? Si somos una persona en condiciones de suma pobreza, ¿ok? Que tiene graves dificultades para sobrevivir, que no tiene empleo, que no tiene alimentación, que no tiene N cosas. Y aparece alguien y dice, ayúdame a vender esto y te doy $100. Y cada vez que me ayudas a vender un paquete de esta droga, te doy $100. La gente no lo va a pensar dos veces. Y yo creo que ese es el gran problema frente a las organizaciones ilegales. Los réditos son tan altos que no importa cuánto se endurezcan las penas, ¿sí? Me parece a mí, no importa cuánto se endurezcan las penas, la gente sigue intentándolo, sigue operando y sigue participando en estas acciones ilegales. Y lo hace porque es eso o la nada, o el vacío, o la potencial muerte de hambre. ¿Ok? Desde el lado penitenciario, yo creo que ustedes están en uno de los eslabones más complejos de toda esta cadena. Y la verdad es que, no sé, para comenzar mi admiración, porque todos ustedes son súper valientes al estar en eso. Y por el otro lado, mi preocupación, porque al ser este eslabón en la cadena, ¿sí? Ustedes están operando en el límite de la legalidad estatal, ¿sí? O sea, son el último o el primer puesto de la estatalidad frente a un ámbito en el cual la ilegalidad comienza a ganar espacios, ¿sí? Y esto ya trasciende el problema de la cárcel como espacio físico, ¿sí? Se transforma en el problema de la supervivencia del Estado, ¿ok?
porque como ustedes mismos podrán sentir, como veía del planteamiento que hacía Cristina, el problema está dado también por el hecho de que el Estado, los estados, ¿sí?, una vez que comienzan a operar en confrontación con las organizaciones criminales, entran en una condición de guerra, ¿sí? Y es una condición de guerra en términos clásicos, realistas, y por eso mi mención al realismo. Condición de guerra en cuanto a el control efectivo del territorio. Y a partir de eso, el control efectivo de la gente que vive en esos territorios. ¿Okay? Esto implica que las cárceles, desde mi perspectiva al menos, no están alejadas de esa dinámica. Son un espacio de guerra, son una zona de guerra en el sentido clásico de desde dónde y hasta dónde el Estado va a lograr intervenir y garantizar su predominio. ¿Okay? Y las guerras se ganan, yo creo, con una estrategia de 3 pilares, ¿no? Inteligencia, ¿sí? Es necesario entender qué sucede, cómo operan, cuáles son las dinámicas de las organizaciones. Inteligencia. En segundo lugar, la capacidad, demostrar capacidad de fuerza efectiva, ¿sí? Y en tercer lugar, la capacidad de negociación, ¿sí? Yo en esto soy sumamente pesimista. Creo que la concepción del Estado frente a las organizaciones criminales internacionales va a tener que cambiar. Son parte de esta realidad y los Estados van a tener eventualmente que lidiar y negociar con ellas, ¿sí? No sé cómo y no sé bajo qué términos, mi cabeza no me da para pensar en eso todavía, pero siento que el Estado clásico de 1648 no tiene más capacidades para enfrentar un escenario de esta naturaleza. Por lo tanto, algo va a tener que pasar. Los problemas para los periodos de transición siempre es que son largos, complejos y a ratos muy costosos en muchísimos términos. ¿Ok? No sé. Sí, buenas. Ahora sí que apegándome a lo que hablaba el compañero, ¿no? Para empezar, pues hace falta personal en los diferentes sistema penitenciario, pues hace falta el personal. Pegándonos también a otra cosa es el desnivel descontrolado de sueldos. No hay ninguna no es parejo el sueldo para nadie, sabiendo que hacemos lo mismo, hacemos las mismas funciones, hacemos el mismo trabajo y tenemos la misma capacidad. Pegándome a lo que requiere y a lo que necesita y lo que se está viviendo en los sistemas penitenciarios es la sobrepoblación. Ese es el primer, ahora sí que, gravedad en la que existe el penal o los penales, la sobrepoblación. La otra es la clasificación. ¿Por qué delito caen? ¿Por qué delito llegan? ¿Y por qué delito están ahí? Esa es otra cuestión en la que se debe de clasificar y deben de estar donde tienen que estar, no estar donde quieren estar. Sí, ese también es otro problema, que desde que llegan no se clasifican. Eso es lo que se ha perdido también en los centros penitenciarios, de que las personas que llegan quieren estar donde no deben de estar. Entonces eso ha hecho que se pierda realmente ese sistema penitenciario, el control de la población. Otra cosa también es que el personal, incluyendo personal de seguridad y custodia, incluyendo personal administrativo, dejemos de ser apáticos y hagamos nuestras funciones realmente como las tenemos que hacer, incluyendo a personal administrativo, para que se vaya viendo realmente la reinserción de la persona privada de su libertad. Haciendo un desahogo de población
clasificando y haciendo poner a trabajar realmente al personal, incluyendo a los dos, incluyendo al tercero, que es el alto mando, personal seguridad y personal de administrativo, porque ahí entran las funciones del personal, que son los programas que deben de existir, que también han dejado perder, ¿sí? Y también eso no ha ayudado mucho en que realmente se vea una buena reinserción de la persona privada de su libertad y que ha hecho todo eso. Yo me apego a eso y quisiera que usted nos diera ahora sí que su opinión y su respuesta acerca de esto, que esos realmente son los problemas por los que pasa un penal penitenciario, tanto federal como estatal, como donde lo quieran ver, pero es lo mismo. Pero sí, mientras no se logre realmente eso y no se haga esa clasificación de personas, siento que no va a haber ningún cambio. No queremos un cambio al 100, pero por lo menos un cambio al 70%, y siento que bajaría las organizaciones que adentro se han formado nuevamente. Como usted lo dijo, si afuera se forman, adentro, pues con mucha más razón, ¿sí? Entonces, pienso que eso es lo que se debe de hacer, pero a poner ahora sí que al personal administrativo, seguridad, custodia y el mando, que hagamos un mismo equipo, que eso ayudaría. Es todo. Perfecto, mil gracias porque además su planteamiento es muy ilustrativo yo creo que de la dinámica. Yo, como les digo, no conozco particularmente la dinámica mexicana, pero he estudiado y he leído sobre la dinámica en general de América Latina. Y estos son problemas comunes para América Latina. Y efectivamente, o sea, no se puede trasladar la totalidad de la responsabilidad a los guardias penitenciarios. Yo creo que esa es una de las primeras y más injustas situaciones que se tienden a hacer cuando sucede cualquier problema dentro de las cárceles, ¿sí? Se dice, no, pero es que los guardias penitenciarios no hicieron el trabajo, no, pero es que los guardias penitenciarios son cómplices o lo que quiera que sea, ¿sí? Esa es la primera acusación que ustedes verán en cualquiera de los medios, en cualquier periódico, revista, lo que quiera que sea. Es la más fácil y obviamente, como dice el dicho popular, además, se rompe siempre la cadena por el eslabón más débil, ¿no? Y es la más injusta, además, porque atrás esto es un sistema, ¿sí? Y volvemos con la noción de sistema, pero en otra perspectiva. Esto es un sistema donde la estructura penitenciaria es una parte del sistema policial y del sistema de justicia, ¿no? Y de fiscalía. Y por lo tanto, cómo clasifican los delitos en el momento en que se hace la aprehensión, cómo la fiscalía procesa a los detenidos, cómo el sistema de justicia los procesa y eventualmente los sentencia. Todo eso tiene que ser coherente, ¿sí? Y mientras usted hablaba, a mí me volvió un caso de hace poco, de hace 6 meses atrás acá en el Ecuador. El líder de una banda criminal, ¿sí?, detenido por tráfico de drogas y sicariato, ¿sí?, un buen día resulta que sale libre, ¿sí? Y sale libre además con toda la pompa que estas organizaciones criminales suelen hacer. Digo, toda la banda de este tipo salía aplaudiéndolo y acompañándolo hasta la puerta de la cárcel, y afuera de la cárcel estaba todo un séquito grandísimo que lo recibía como un héroe, ¿ok? Salió de la cárcel. Y a continuación la pregunta es, ¿por qué este tipo, acusado de sicariato, acusado de tráfico de drogas, acusado de asesinato, por qué este tipo salió de la cárcel al cabo de 2 años nada más? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y se ponen a revisar hacia atrás, y efectivamente, sí, fue detenido
y acusado de estos tres crímenes, de estos tres delitos, ¿sí? Sicariato, tráfico de drogas y asesinato. Eso consta en la boleta de captura. El problema es que la fiscalía, ¿sí? Lo procesa por la causal de menor peso, ¿sí? Y la sentencia, ¿sí? Sale con la causal de menor peso, ¿sí? Con un agravante. La de menor peso en este caso era sicariato, con un agravante, ¿sí? Dicen, no se pudo confirmar el sicariato, se presume que hubo asociación ilícita, delito aún menor, y por lo tanto se lo condena por asociación ilícita. ¿Ok? Y ya dentro de la cárcel, el tipo apela y dice, no me pueden a mí acusar de asociación ilícita, no tienen pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces un juez de primera instancia dice, sí, cierto, el primer juez se equivocó, estuvo todo mal, este pobre hombre estuvo encarcelado injustamente, afuera, ¿sí? Y lo sacan, ¿ok? Como les digo, lo sacan como un héroe y demás, y claro, hay una serie de informes policiales que dicen, no, pero esto no puede ser así, o sea, tenemos todas estas pruebas, todos estos informes, y este tipo debería estar preso, lo apresamos por esto, estas eran las razones, de aquí la investigación y demás, ¿ok? Y claro, hasta que el sistema de justicia se mueva, el hombre está desaparecido, ya nadie más sabe dónde está, refugiado, escondido donde quiera que esté, continúa operando su organización criminal. Y claro, el problema no fueron los guías penitenciarios, el problema fue el sistema de justicia, ¿sí? Donde un juez de primera instancia, un juez menor, digamos, decide que todo el procedimiento previo estuvo equivocado y por lo tanto esta persona tiene que ser liberada, ¿sí? Como efectivamente lo fue. ¿Quién se beneficia de esto? ¿Sí? ¿Cómo se beneficia de esto? ¿Ok? Esa es la pregunta que a mí me vuelve siempre. Que en este caso yo digo, bueno, o sea, a un juez de primera instancia que acá en el Ecuador gana entre 1.500 y 2.000 dólares, si alguien llega y le ofrece 50.000 dólares de un plumazo, ¿sí? Así, solamente para que diga que el otro juez se equivocó, ¿sí? Lo único que tenía que hacer era, la causal del juez anterior estuvo equivocada. Si es que esto sucedió, pues es sumamente fácil hacerlo, ¿sí? Organizaciones para las cuales 50.000 dólares no es nada, ¿ok? Y eso por el lado más benéfico de la situación. ¿Qué tal si es que hay extorsión? ¿Sí? Digo, hay muchas variables en esto y ustedes probablemente las conocen mejor que yo. Yo creo que es importante entender que esto es parte de un sistema. Que el que funcione mal, como usted mismo mencionaba, el que funcione mal la cuestión administrativa dentro del sistema penitenciario tiene implicaciones efectivas sobre la cotidianidad. Implicaciones que ponen en riesgo la vida de los mismos guías y de los mismos recluidos, de las mismas personas privadas de libertad. Digo, hay cuestiones que tienen que ser entendidas en términos sistémicos, no solamente entendidas, atendidas en términos sistémicos, ¿ok? Y claro, al comenzar a hablar el hilo, vamos a preguntarnos siempre quién se beneficia, y ahí vamos a tratar de encontrar qué es lo que pasa. Doctor, muchísimas gracias. De verdad que creo que para todos los que estamos presentes el día de hoy, resulta demasiado positivo no solamente poder escuchar participaciones como la de usted, sino incluso tener este ejercicio de retroalimentación que a todos nos sirve no solamente para dirimir dudas, para confrontar ideas, sino incluso para poder conocer a profundidad cómo se encuentra integrado el sistema estatal,
cómo realmente funcionan las políticas que implementa a veces determinado estado y que de pronto pues no entendemos los alcances o las implicaciones del por qué o cuál medida o por qué eso tiene alguna repercusión en algo tan importante como es la seguridad pública y que es algo que hoy en día no solamente preocupa, sino que además cuesta mucho, ¿no? A los estados les cuesta mucho la inversión en seguridad y en el combate estratégico al crimen, no solamente nacional, sino ahora incluso transnacional. Compañeros, compañeras, me gustaría que por favor le pudieran regalar un aplauso, un aplauso más al doctor. Doctor Diego Pérez, pues estamos muy agradecidos con su participación. La Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad, pues no solamente le da las gracias, le refuerza la bienvenida, que ojalá no sea la primera ocasión que lo podamos tener, que aun y cuando pues la pandemia nos ha situado y nos ha dejado ciertos espacios reservados para la no interacción, nos ha abierto otros, como por ejemplo pues estos, los medios digitales y las plataformas. Decía usted que quizá a lo mejor si no fuera por la pandemia no estaría dando esta charla el día de hoy, y es cierto, creo que hoy más que nunca hemos estado incentivando ese tipo de actividades académicas y el propósito de este seminario no solamente es académico, es profesional, es técnico y además es un seminario internacional. Esta es su casa, cuando usted guste venir, cuando la pandemia lo pueda permitir, pues lo podemos recibir aquí en México. Agradecemos el tiempo, el espacio que nos ha brindado. Le haremos llegar vía digital un reconocimiento por tan extraordinaria ponencia y nuevamente pues refrendamos nuestro compromiso a través de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y lo invitamos a que siga pendiente de nuestras actividades. Un gusto enorme. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a ustedes por la atención. Como les dije, es un honor para mí el haberme podido dirigir a ustedes y sin duda México es uno de mis sitios favoritos, así es que tan pronto pueda, pues me daré una vuelta por ahí. Les agradezco inmensamente por la atención y por todo. Pues muchas gracias. A nombre del contraalmirante Luis Enrique Barros Ríos, director general de esta academia, damos por terminada la sesión de hoy. El día de mañana continuamos con nuestra segunda sesión semanal. Estaremos también transmitiendo en vivo a través de Zoom y a través de las plataformas oficiales de la Comisión Estatal de Seguridad. Un saludo, un gusto y muy buen día. Gracias a todas y todos.